Gracias. Tiene la palabra asambleísta Mauricio Proaño. Buenos días, señora presidenta, señoras vicepresidentas, compañeros, compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano. Un problema actual que debemos afrontar en la nueva propuesta de ley orgánica de tierras y territorios ancestrales es el acaparamiento, concentración o extranjerización de la tierra rural. A nivel mundial existen cifras del orden de 50 a 80 millones de hectáreas de tierra en procesos de negociación o transadas en estos últimos años por gobiernos o inversiones extranjeras, privadas. La mayoría de los países de la región existe un proceso de tierras promovido por la dinámica del mercado de tierras que fue liberalizado por las políticas neoliberales y que también ha facilitado la compra de tierras por capitales extranjeros. En Brasil, por ejemplo, se compraron tierras Arabia Saudita, China y Corea del Sur. En Argentina se detectaron negociaciones con estados como Arabia Saudita, Corea, China, Qatar, en provincias argentinas. Los principales resultados encontrados en estudios, en el último estudio que hizo la FAO en el 2014 sobre reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe, indica varios temas. Por ejemplo, un tema importante que la magnitud del acaparamiento de las tierras en América Latina y el Caribe en cuanto al número de países y la superficie acaparada es mayor de la que se suponía que existía anteriormente. El acaparamiento de tierras ocurre en diferentes regímenes de derechos de propiedad. Puede ser privada, estatal, comunal, condiciones agroecológicas y ubicaciones espaciales. Se llevan a cabo mediante distintos mecanismos de obtención. Puede haber compra, arrendamiento, agricultura por contrato, captura de la cadena de valor. La transacción de tierras privadas es probablemente mayor en América Latina y el Caribe en comparación con otras regiones del mundo. La nacionalidad formal de los acaparadores de tierra es variada y en ocasiones incierta o difícil de determinar. Hay 4 tipos de acaparadores de tierras: hay internacionales, translatinoamericanos, nacionales e indeterminados. Estos últimos son difíciles de determinar, muchos de los cuales tienen una sede en paraísos fiscales como son Panamá e Islas Caimán. No hay consenso dentro del Estado y de la sociedad respecto a estos tratos sobre tierras. Acaparamiento es puesto en tela de juicio en el contexto de la interacción Estado-sociedad que incluye el ámbito ecológico y asuntos de los pueblos indígenas. El cambio en el uso de la tierra ha sido multidireccional. En el sector alimenticio, por ejemplo, la tierra dejó de utilizarse para cultivar alimentos y empezó a utilizarse para forraje o combustible. En las tierras que no se dedicaban a agricultura ni la silvicultura y se empezó a cultivar alimentos, forrajes y combustibles para exportación. En bosques naturales se convirtieron en explotaciones forestales industriales. Esta variedad de uso que se da en la tierra también se observa en otras regiones como África, Asia y Eurasia en la parte exsoviética. En algunos casos, los acuerdos de tierras a gran escala en América Latina y el Caribe han ocasionado una desposición mediante el desplazamiento de poblaciones rurales pobres. Pero en términos generales, estos acuerdos no han ocasionado desposesiones masivas, o por lo menos no en las dimensiones que se han visto en muchos lugares de África y en algunas partes de Asia. Esta nueva fiebre de tierras en la región requiere nuevos tipos de acciones públicas. Políticas agrícolas redistributivas en combinación con inversión en tierras productivas que garanticen los alimentos y protejan la naturaleza. Políticas sobre tierras convencionales que están cobrando más relevancia y urgencia en el contexto actual, pero intrínsecamente son limitadas. El resultado final tiene que ser garantizar el derecho a los campesinos y a los pueblos indígenas a gozar del acceso real a las tierras y a controlarlas, utilizarlas y vivir en ellas por ser un recurso de su territorio. Ello requiere no únicamente una intervención basada en el mercado, sino una firme intervención interactiva Estado-sociedad que incluya la participación de los movimientos de la sociedad civil y la justicia ambiental y agraria a nivel local, nacional y transnacional.
Podemos ver algunos ejemplos que muchos países, no solamente países latinoamericanos, sino países industrializados, han hecho sobre la cuestión de extranjerización de tierras. Por ejemplo, Australia, las inversiones extranjeras quedan sujetas a un procedimiento de supervisión que garantiza que la inversión de los negocios agropecuarios de interés sean para el país. Estados Unidos, las inversiones extranjeras están sujetas a una normativa específica y discriminatoria, en especial cuando se trata del destino de tierras agrícolas. En este caso, apenas el 0.98% de las tierras en los Estados Unidos están en manos extranjeras. En Brasil, en América Latina, en el 2010, basados en el carácter estratégico del recurso tierra, las empresas brasileñas, controladas por personas naturales o jurídicas extranjeras con participación mayoritaria, tendrán sus adquisiciones de inmuebles rurales fiscalizadas, así como la totalidad de su decisión correspondiente. Las áreas adquiridas no pueden pasar del 25% de la superficie territorial del municipio. Argentina, últimamente, en el 2011, aprobó la ley 26737, que limita la titularidad del dominio o posesión de la tierra de personas extranjeras, naturales o jurídicas, de las tierras al 15% del territorio nacional y en cada provincia o municipio, y establece un máximo de 1.000 hectáreas para el mismo titular extranjero. En Uruguay ya pasó la discusión, están ya por aprobación de la ley, donde establece la prohibición de la compra de tenencia de tierra de cualquier título con finalidades de explotación agropecuaria en todo el territorio nacional a empresas extranjeras en la que participe directa o indirectamente un Estado extranjero. Esto es importante entender porque no solamente la inclusión que hacemos en la nueva propuesta de ley de tierras tiene que estar acorde a una problemática nueva que está asomando en todo lo que es América Latina y especialmente África. Por eso la Constitución en el 339 indica: la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. Estará sujeta a un estricto respeto al marco jurídico y a las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo que recomiendo que a partir del segundo inciso en el artículo 20 del texto sea el siguiente: las empresas públicas extranjeras podrán participar en proyectos agrarios de interés nacional en asocio con empresas públicas nacionales, compañías de economía mixta, personas naturales o jurídicas privadas o comunidades en empresas comunitarias, siempre y cuando éstas mantengan la propiedad de la tierra. Y las compañías extranjeras privadas podrán participar de manera directa o en asocio con empresas públicas nacionales, compañías de economía mixta, compañías privadas o con asociaciones o cooperativas comunitarias en proyectos agrarios. Y poner otro inciso que diga: la inversión extranjera para compra, arrendamiento o usufructo de tierra rural se realizará de una extensión que no dé lugar a concentración de tierras ni especulación, de conformidad con esta ley y otras normas que sean aplicables. La inversión extranjera en materia agraria deberá procurar la generación de la capacidad productiva, empleo, la incorporación de componentes nacionales y la transferencia de tecnología, así como contribuir a garantizar la soberanía alimentaria. Además, estimo necesario que en el literal D y E del artículo 103, donde se habla de expropiación en cuanto a presión demográfica y lo que tiene que ver con concentración de tierra, se ponga en el D: cuando existe presión demográfica sobre el predio técnicamente calificada y previo informe de las autoridades nacionales agrarias y de planificación. Y E: cuando exista concentración de tierras en los términos y condiciones previstos en la ley o que por esta se impida el ejercicio del derecho al pleno desenvolvimiento de los títulos de derechos colectivos, de acuerdo con la sentencia en materia constitucional, se dicte respecto a la acción de protección que se proponga. Y por último, un inciso en el artículo C, donde se aclare que diga: los propietarios de predios rurales con aptitud agrícola, pecuaria, forestal o silvícola que no cumplan con el nivel promedio de producción de la zona en que se encuentran, establecido por la Autoridad Agraria Nacional, serán notificados para que en el plazo de un año adopten las medidas necesarias para mejorar su productividad. En caso de no hacerlo, tendrán un plazo adicional de 6 meses, sujeto a un desincentivo anual del 10% de la valor municipal. Sí, el mismo que se determinará y liquidará en el momento que se dicte la expropiación y se descontará de su valor de conformidad con el reglamento de esta ley. Una vez fenecido este plazo, el predio ingresará al programa de redistribución de tierras. Con eso aclararíamos muy bien el proceso de expropiación. Quisiera, por último, agradecer a todos los compañeros
asambleístas, hombres y mujeres que aportaron a la propuesta de esta ley, así como a los equipos administrativos y asesores de la comisión, que año y medio hemos estado trabajando en estos temas, y especialmente a las organizaciones campesinas que en el visita que hicimos en todo el país aportaron. Muchas de esas peticiones de las organizaciones están plasmadas en la ley, y es por eso que es necesario una ley para que solucione los problemas que fuimos y detectamos y conocíamos que pasaban en las zonas rurales. Esta ley beneficiará a todo el pueblo ecuatoriano, en especial a las de las zonas rurales del Ecuador. Muchas gracias.